Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos aquí a mi canal de opinión y pensamiento una vez más. Hoy quisiera dar mi reflexión acerca de la primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Bienvenidos. Primera de Tesalonicenses es una carta dirigida a la iglesia en Tesalónica muy corta, atribuida a Pablo o a Saulo de Tarso, convertido al cristianismo a través de un evento sobrenatural, anteriormente soldado romano y ahora lo encontramos como uno de los seguidores más importantes de Jesús. Primera de Tesalonicenses se ubica muy probablemente en el año 51 después de Cristo y es posiblemente una de las primeras epístolas de Pablo hacia alguna de las iglesias que pastoreó. En alguno de los diferentes viajes de Pablo encontramos que Primera de Tesalonicenses está escrito de una manera amable, amorosa y fraternal. Encontramos que en la primera carta de Tesalonicenses hay un sentimiento muy profundo hacia el fortalecimiento de la fe en comunidad. Pablo inicia dando gracias a Dios por lo que ha escuchado y conoce de la iglesia en Tesalónica, de cómo los hermanos se tratan unos entre otros, cómo hay amor fraternal entre ellos. La carta se va desarrollando de una manera muy amena. Es más, si tú tienes la posibilidad de leer la carta de Primera de Tesalonicenses en una versión anterior, como por ejemplo la Reina Valera de 1960, o en una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional, te darás cuenta que no solamente son muy similares, sino que el lenguaje te llega a dejar entender un poco más del sentimiento de Pablo hacia Tesalónica. Pablo también nos narra de una manera importante de cómo tiene una fuerte esperanza de poder volver a ver a sus hermanos en Tesalónica. De hecho, en medio de esa necesidad de querer volverlos a ver, envía a Timoteo para examinar y ver cómo va su fe, dado que Pablo tenía el miedo de que probablemente hubiese duda, hubiese mentira, hubiese pecado en la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo envía al joven Timoteo, se da cuenta de que cuando Timoteo vuelve y le cuenta a Pablo cómo está la iglesia en Tesalónica, Pablo se regocija. Pablo se pone absolutamente contento porque son buenas noticias de la iglesia. La epístola va avanzando de una manera muy amable, muy sencilla de entender, llegando a un punto en donde Pablo le envía una fracción de la carta a la iglesia enseñándoles cómo deben vivir. Y da dos enseñanzas rápidas en este pequeño fragmento. Uno, evitar la inmoralidad sexual. Dos, el amor fraterno. Es muy curioso que solo sean estas dos enseñanzas los que Pablo usa para esta primera carta, porque la inmoralidad sexual parece ser obvia respecto a uno de los pecados más fuertes que puede cometer el hombre, no solo hacia Dios sino hacia su hermano, sino que Pablo le da un sentido fraternal, o sea, todo lo que tú hagas con tu cuerpo, todo lo que tú hagas en la intimidad, Pablo dice también que esto hiere a tu hermano, que puede confundir a tu hermano y serle piedra de tropiezo en algún momento. Y va el tema fraternal. Ámense unos a los otros. Es el llamado de Pablo. Terminando así con uno de los textos más simbólicos sobre lo que vendría a ser la segunda venida de Jesús. Pablo narra básicamente de una forma muy épica de cómo los muertos en Cristo serán levantados primero cuando Él nos llame a todos y de segundas iremos nosotros los que estemos vivos. Muy curioso saber cómo Pablo escribe semejante verso creyendo que aún él estaría vivo para cuando Cristo volviera. Para Pablo era totalmente literal el hecho de que Jesús les había dicho vuelvo pronto, y las enseñanzas que había escuchado Pablo de Jesús a través de los apóstoles era eso: vengo pronto, estoy a puertas de venir. Pablo murió esperando a Jesús. La esperanza de Pablo durante los años venideros y los siglos venideros han construido muy profundamente las bases de lo que es la cristiandad hoy en día. Pablo es uno de los apóstoles que, si bien no tuvo un contacto directo y personal con Jesús, es de los apóstoles más importantes. De hecho, Pablo en sus propias palabras dice que él es el menor de los apóstoles, el que menos merecía ser apóstol. Por lo tanto, la primera carta a los tesalonicenses es una invitación al amor fraternal, a vivir la fe en comunidad y a transformarse en el amor de Dios en comunidad. Dios te bendiga. A Jesús honra. Bye.